Bien, vamos a hablar entonces hoy del núcleo y de algunos procesos que se llevan a cabo en el núcleo. Como habíamos hablado previamente, el núcleo tiene varios componentes. Por un lado va a tener una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Va a tener elementos del citoesqueleto, va a tener filamentos intermedios. La proteína del núcleo es la lámina nuclear. Y además va a tener estar adheridos a la membrana externa y además va a tener una continuidad de la membrana con el retículo endoplásmico. De hecho, los ribosomas que van a estar unidos al retículo endoplásmico también muestran esa continuidad que tienen las membranas. Para comunicarse con el citosol va a tener los poros nucleares, son complejos proteicos que tienen la capacidad de filtrar o de manejar el tránsito hacia afuera y hacia adentro del núcleo. Lo que vamos a ver ahora va a ser, primero que nada, cómo es la estructura de ese poro nuclear, y después vamos a hablar de cómo es el transporte a través del poro nuclear. Esos componentes nucleares se pueden ver, por ejemplo, con una microscopía electrónica. En esta microscopía electrónica nosotros podemos ver en esta región de acá las membranas, los poros nucleares, el nucleolo que tiene una alta densidad y como vamos a ver después, tiene una alta densidad pero no está rodeado por membrana, es una organela libre de membrana. Y como habíamos visto en el esquema, la membrana externa tiene continuidad con el retículo endoplásmico rugoso. Esos poros nucleares son, como dijimos, la vía de comunicación que va a tener entre el interior y el exterior del núcleo. Vamos a tener mucho material que va a estar transitando por esos poros. Recordemos que vamos a tener la síntesis del ARN mensajero que va a tener que llegar al citosol para producir su proteína que codifica. Pero además, los ARN ribosomales, los de transferencia, son sintetizados en el núcleo y tienen que salir a través de ese poro nuclear. Y por el otro lado tienen que entrar proteínas. Las proteínas que funcionan en el núcleo son sintetizadas en los ribosomas, en el citosol o en los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico. Pero están fuera del núcleo, por lo tanto también tienen que entrar. Y tiene que haber un balance entre la cantidad de material que ingresa y la cantidad de material que egresa del núcleo. La microscopía que vimos ayer, la de super resolución, nos permite ver también los poros nucleares. Esos poros nucleares, como bien dijimos antes, están compuestos por agregados 70 proteínas que están en varias copias formando esos poros. La densidad de poros por cada núcleo va a depender en gran medida del tipo de células en las que estemos estudiando. Varía entre célula y célula, pero un promedio es de 11 poros por micrómetro cuadrado. Y eso nos dice que hay entre 3.000 y 4.000 poros por cada núcleo en una célula. Y como decíamos antes, la velocidad de transporte también es muy importante. Dijimos que se tienen que equilibrar el transporte de entrada y de salida, pero a su vez va a depender del material que esté transportando. En el caso de las histonas, se transportan 100 moléculas por minuto por cada poro. Pero para las subunidades ribosomales son 3 por minuto. Y eso también se explica con el tamaño que tienen cada una de ellas y con los mecanismos que utilizan cada una de ellas.
Dentro de las proteínas que componen el poro, vamos a ver algunas que son las más importantes para su función. En el caso del poro vamos a tener la envoltura nuclear, que va a estar formando parte de los límites de ese poro. Vamos a tener unas fibrillas citosólicas. Esas fibrillas citosólicas, como vamos a ver después, van a tener la capacidad de contactar con material que va a ingresar al poro. Y están hacia el lado citosólico. Después vamos a tener una subunidad intermedia, luminal, y también vamos a tener el anillo del poro. Y vamos a tener fibrillas nucleares, que van a tener la misma función que las fibrillas citosólicas, nada más que van a estar del lado opuesto. En el caso del citoesqueleto, como habíamos dicho, hoy vamos a tener filamentos intermedios, la lámina nuclear, y vamos a tener una doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, y entre ellas un espacio entre las membranas. Hay algunas moléculas que van a poder atravesar por difusión simple el poro. Las moléculas más grandes van a necesitar un mecanismo de transporte para poder atravesarlo. Esos poros, como dijimos antes, vamos a tener una especie de cesta del lado nuclear y las fibrillas. Esas fibrillas son las que van a estar en ambos lados, van a tener diferentes funciones, van a transportar diferentes moléculas, que es lo que vamos a ver a continuación. En el caso de las moléculas que pueden atravesar el poro por difusión libre, son moléculas pequeñas, de alrededor de 5.000 Dalton, y proteínas de hasta 60.000 Dalton. Las macromoléculas van a ser transportadas por sistemas específicos, y las macromoléculas son las proteínas de más de 60.000 Dalton, el RNA mensajero, las unidades ribosomales, todas ellas van a tener una vía de transporte a través del poro. Como dijimos antes, la lámina nuclear, que va a estar del lado nuclear, básicamente de la membrana, son filamentos intermedios, tienen entre 30 y 100 nanómetros, y van a ser polímeros de proteínas de la lámina. Cuando nosotros vemos una microscopía, podemos ver con DAPI el ADN, y en este caso está teñido en verde la lámina, las proteínas de la lámina nuclear. Como habíamos visto cuando vimos citoesqueleto, van a tener un dominio central en forma de varilla, van a estar asociadas a las proteínas de ensamblaje, van a formar, a pesar de ser unos filamentos intermedios, que dijimos que eran los menos dinámicos de todos, esa red va a ser dinámica. Va a desensamblarse durante la mitosis, y el desensamblado de la lámina nuclear es indispensable para la división del núcleo. Obviamente, como es una proteína que está en el núcleo, tiene dentro de su señal dentro de su secuencia, una señal de localización nuclear. Dentro de la mitosis, como ya habrán visto, va a participar en el ensamblaje y desensamblaje. En particular, la fosforilación de estas proteínas es la que gatilla de alguna forma el desensamblaje de esa lámina. La desfosforilación va a revertir el proceso y va a permitir la reorganización del núcleo. Estas son las proteínas de la lámina nuclear. Como habíamos dicho antes, se van formando dímeros, esos dímeros forman un polímero, y los polímeros se van asociando entre ellos para formar los filamentos de lámina. Ahora bien, ¿cómo se transporta o cómo sucede el transporte dentro del poro?
Como dijimos antes, vamos a tener difusión pasiva de moléculas pequeñas y vamos a tener proteínas que van a estar asociadas a energía para poder ingresar al núcleo, y vamos a tener material que va a salir del núcleo, que son, por ejemplo, las moléculas de ARN y algunas proteínas. En el caso de las proteínas de transporte, nosotros podemos conocer que, o podemos saber que están involucradas proteínas citosólicas. Si bien, como dijimos antes, van a entrar y salir proteínas, ARNs, las proteínas que están asociadas a ese transporte están presentes en el citosol. Uno de los primeros experimentos que demostró eso fue simplemente permeabilizar células con digitonina. La digitonina es un detergente que permite la permeabilización de las membranas. Mantiene intacta la célula, como podemos ver acá cuando se le agrega digitonina, y eso permite que las proteínas citosólicas se vayan, abandonen la célula. Esas proteínas citosólicas ahora pasan a estar en contacto con el medio de cultivo. En el caso de las células permeabilizadas con digitonina, además se le agregó una proteína marcada con una señal de localización en el núcleo, y esa proteína estaba marcada fluorescentemente. Cuando se trataron o cuando se visualizaron estas células que tenían digitonina y se intentó ver la proteína nuclear, no se la encontró en las células. Y esto es porque no había podido ingresar al núcleo, ya que no tenía proteínas citosólicas que la transportaran. Sin embargo, cuando se le agregó a ese cultivo celular un lisado de células que contenía todas las proteínas citosólicas, esas proteínas citosólicas que se le agregaron fueron las que permitieron que ingresara la proteína al núcleo. Esas proteínas citosólicas son las que vamos a ver después. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? Lo que hemos estado hablando hasta ahora es que las proteínas que están en el núcleo, las que llegan al núcleo, tienen una señal que las hace ingresar a ese núcleo. Esa señal simplemente es una señal de localización nuclear y es una serie de 7 residuos de aminoácidos cerca del carboxilo terminal. En la mayoría de ellos son aminoácidos básicos. Esta señal es indispensable para que las proteínas que tienen que ser escoltadas, es decir, que tienen que ser transportadas desde el citosol hacia el núcleo, puedan pasarlo. Para que puedan entrar al núcleo, lo van a hacer con consumo de energía, van a depender de la hidrólisis de ATP. En el caso de la señalización de proteínas, lo que se vio después es que, además de estar cerca del C-terminal, en algunos casos las proteínas o la señal de las proteínas no estaban todas juntas en la misma secuencia, es decir, que podían estar en aminoácidos o en posiciones más distantes entre ellas, pero cuando la proteína se plegaba, esos aminoácidos quedaban próximos entre sí. Formaban un dominio que tenía esos aminoácidos próximos entre ellos. También se han encontrado algunas proteínas que tienen otras secuencias, no necesariamente estas, que también pueden ingresar al núcleo. Eso todavía se está estudiando, porque no hay una única secuencia aminoácidica que les permite el transporte hacia el núcleo. Esta es la más importante. Dentro de las experimentaciones que se hicieron para mostrar cómo las señalizaciones
eran importantes o cómo esta secuencia era importante para la señalización nuclear, lo que nosotros vemos acá es un experimento que se realizó donde a una proteína que tenía una señal nuclear, que claramente localizaba en el núcleo, se le mutó un aminoácido, un único aminoácido de esa serie de 5, y eso fue suficiente para que la proteína no ingresara al núcleo y quedara citosólica. Ahora bien, ¿cómo hacen para entrar? ¿Quiénes reconocen esas señales? Los receptores nucleares, los receptores de proteínas que van a ingresar al núcleo, denominados importinas, son los que van a hacer el contacto con las proteínas y que van a reconocer este tipo de señales. Como dijimos antes, estos receptores de proteínas pueden interaccionar directamente con esas proteínas cargo, las proteínas que van a ser transportadas, o pueden hacerlo a través de proteínas adaptadoras. Estas proteínas adaptadoras son las que van a unir a la proteína cargo y que a su vez se van a unir con el receptor nuclear. Lo importante de estas importinas es que no solo se van a unir a las proteínas que van a transportar, sino que además se van a unir a regiones ricas en fenilalanina y lisina, de acá en adelante vamos a decirle FG, que están presentes en las nucleoporinas. En esos filamentos que habíamos visto nosotros, son ricos en estos aminoácidos tienen cargas, y esas cargas son las que van a permitir la interacción con estas proteínas y la movilización del material hacia adentro y, como vamos a ver después, hacia afuera también del núcleo. Esas importinas, como dijimos, reconocen primero la señal de localización nuclear de las proteínas. Además de esas importinas, vamos a tener GTPasas involucradas. Cada vez que hablamos de transporte hay GTPasas involucradas. En este caso, las GTPasas que van a manejar el transporte hacia adentro y hacia afuera del núcleo son las RAN-GTPasas. Vamos a tener también factores nucleares de transporte y dos importinas, la importina alfa y la importina beta. ¿Cómo funciona? Nosotros dijimos que la proteína cargo va a ser reconocida por la importina. Esta importina van a formar un heterodímero y ese heterodímero va a ser reconocido por las regiones FG de las nucleoporinas. Van a ingresar al núcleo y dentro del núcleo es donde funciona ahora la RAN-GTPasa, bien digo, que va a pasar a su forma activa, a su forma GTP, y se va a unir a la importina y va a despegar de la importina a la proteína cargo. Esa proteína cargo se libera, queda en el núcleo, y ahora la importina unida a la RAN-GTP va a salir del núcleo, y fuera del núcleo va a haber una gap específica para esta RAN que va a liberar a la importina, básicamente al cambiar la forma activa a inactiva de la RAN-GTPasa. Como podemos ver acá entonces, la RAN, la GTPasa, no está involucrada en el ingreso del complejo importina-cargo, sino que está involucrada en el retorno de esa importina hacia el citosol y en la liberación de las proteínas cargo. En algunos casos las importinas pueden igual interaccionar con las nucleoporinas, aún sin tener la presencia o sin estar unidas a la proteína cargo. Simplemente interaccionan con esas regiones FG, ingresan al núcleo, y en este caso la RAN-GTPasa, en lugar de despegar la proteína cargo, simplemente se une a la importina y la vuelve a llevar al citosol. Es muy importante lo que vimos recién de la ubicación de las RAN-GTPasas
de la GAP y de la GEF. ¿Por qué? En este caso, si la RAN GTP estuviera presente en el citosol, se podría unir al complejo importina cargo y separarlos en el citosol antes de que ingresen. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque están mayormente en el nucleoplasma la RAN GTP. ¿Por qué? Porque la GEF, que activa a la RAN, está en el nucleoplasma. La RAN puede entrar y salir, pero únicamente va a interconvertirse de GDP a GTP en el nucleoplasma y de GTP a GDP en el citosol. Esa separación, como dijimos, es muy importante y es lo que le permite participar del transporte de las importinas hacia afuera, disociar la proteína a cargo de las importinas, pero únicamente en el núcleo. La RAN-GEF está asociada a la cromatina y de hecho, una vez que se disocian o que se separan los núcleos en la mitosis, que se ensamblan los núcleos, la RAN-GEF permanece unida a la cromatina y es la que después va a permitir, a su vez, el reensamblado de los núcleos. Como dijimos antes, la GAP está del lado citosólico y es la que va a permitir la inactivación de la RAN. En el caso de las exportinas, son proteínas que ahora reconocen señales para la salida del núcleo. En particular, van a funcionar de una manera similar a lo que vimos previamente. Van a transportar hacia afuera del núcleo tanto proteínas como RNA de transferencia y las unidades ribosómicas del núcleo hacia el citoplasma. Y además van a poder transportar todos aquellos RNA no codificantes hacia afuera del núcleo. En el caso de las exportinas, que como dijimos van a llevar el material hacia afuera, va a haber un receptor específico que es el que, la exportina, que es el que va a formar primero un complejo con la RAN GTP. Esa RAN GTP va a unir después a la importina y a su vez va a provocar un cambio conformacional en esa importina para que pueda reconocer a la proteína cargo que tiene la señal de salida del núcleo. Una vez que se forma ese complejo tripartito, el complejo sale del núcleo y afuera del núcleo nuevamente está la GAP, que va a permitir el desensamble de las tres unidades. La GAP va a inactivar a la RAN GTP-ASA, la va a pasar a su forma GDP. En su forma GDP pierde afinidad por la exportina. La exportina retoma su plegamiento normal y pierde afinidad por el cargo que está transportando y lo libera. Nuevamente, la exportina y la RAN GDP ingresan al núcleo para volver a funcionar en un nuevo ciclo. Si bien para el caso de la importación al núcleo, la señal de aminoácidica es bien conocida, la señal de salida nuclear, si bien se ha visto que tiene muchas leucinas, no está totalmente identificada cuál sería la señal. Como vimos recién entonces, es muy importante recordar cuál es el rol de cada una de las proteínas involucradas en el transporte. Vamos a tener dos tipos de receptores, unos receptores que van a reconocer proteínas que están en el nucleoplasma, proteínas o cargos en general que están en el nucleoplasma, y que los van a transportar. Esas son las exportinas. Para salir del núcleo, van a necesitar estar unidas a la RAN GTP-ASA.
En el caso de la proteína que está ingresando, o de las importinas que están ingresando a una proteína, no están unidas a la GTPasa. Se unen recién dentro del núcleo y sirve para la liberación de la proteína cargo. En cualquiera de los dos mecanismos, tanto el de salida como el de entrada, lo que podemos ver es que en el citosol va a predominar la RAN en su forma GDP y en el nucleoplasma va a predominar la RAN en su forma GTP. En el caso del RNA mensajero no utiliza el mismo tipo de transporte. Otro de los mecanismos que no está totalmente dilucidado, pero lo que sí se sabe es que va a interaccionar ese RNA mensajero con las repeticiones de FG de las nucleoporinas, y eso le va a permitir movilizarse a través de la cesta del complejo del poro nuclear hacia el exterior, utilizando, como dijimos antes, estos filamentos y las repeticiones de FG de las nucleoporinas. Acá simplemente tenemos una microscopía electrónica del poro nuclear, donde podemos ver cómo la membrana tiene una discontinuidad y cómo podemos ver las proteínas que están formando parte de ese poro nuclear. Simplemente como recordatorio, habíamos visto cómo iba a estar el ADN dentro del núcleo. Vamos a tener un empaquetamiento específico del ADN, vamos a tener transcripción selectiva, donde en algunas regiones se van a transcribir y en otras no, dependiendo del estado de condensación de ese ADN. En el caso de la eucromatina es la parte de genéticamente activa, es la que, como está menos condensada, le permite a las proteínas involucradas, las enzimas involucradas. Nuevamente, una microscopía electrónica donde podemos ver la fibra de 30 nanómetros y donde podemos ver los nucleosomas alrededor del ADN. Las histonas, como habíamos visto, tienen cargas positivas que van a interaccionar con las cargas negativas del ADN. Pero además de las histonas, que para poder entrar tienen esa señal de localización nuclear, dentro del núcleo vamos a tener las polimerasas, las enzimas nucleares, los receptores hormonales, todo aquello que esté relacionado con los eventos de replicación y transcripción del ADN. Toda esa cromatina va a estar condensada de manera tal de poder empaquetar varios metros de ADN en un núcleo celular. Nuevamente tenemos una imagen de microscopía electrónica de un cromosoma donde podemos ver los centrómeros de los cromosomas. Y como dijimos antes, todas esas cadenas de ADN, todos esos cromosomas que están en el núcleo, van a estar interaccionando con las histonas y a su vez van a estar interaccionando con las proteínas de la lámina, que son las que van a anclar a esa cromatina. Esta es una microscopía donde tenemos los núcleos teñidos con DAPI. Y ahora sí llegamos al nucleolo. ¿Ustedes saben, alguien sabe qué es lo que sucede en el nucleolo? ¿Qué procesos se llevan a cabo en el nucleolo?
Bien, en el nucleolo lo que va a suceder es la síntesis de todos los ácidos ribonucleicos que no se transcriben. Es decir, la síntesis de los ribosomas, el ensamblado de los ribosomas, se va a llevar a cabo también la síntesis de los RNA de transferencia, de los RNA cortos nucleares. En particular hay algunos RNA cortos nucleares que están unidos a varias proteínas y ese ensamblado del RNA corto nuclear con las proteínas también se lleva a cabo en el nucleolo. Esos nucleolos, como habíamos dicho antes, son de muy alta densidad sin tener una membrana que los recubra. Eso también le da la plasticidad y la posibilidad de desensamblarse y ensamblarse rápidamente, ya que no tienen membrana recubriéndolos. Ese nucleolo, como podemos ver en la microscopía electrónica, tiene una densidad mucho mayor y va a tener distintos componentes. Va a tener una región densa fibrilar, otra granular, un centro fibrilar y que va a tener distintas actividades en cada uno de ellos. En el centro fibrilar, que es el que veíamos acá, es el que tiene el ADN inactivo, es decir, tiene el ADN que está condensado y además va a tener también las regiones llamadas organizadoras nucleares. En esas regiones organizadoras nucleares es donde están los genes que codifican para el RNA ribosomal. Después vamos a tener otras tres partes importantes. La parte fibrosa es la que contiene, esta que tenemos acá, es la que contiene los RNA nucleolares que se están transcribiendo. Como dijimos recién, van a ser todos los tipos de RNA que no se traduzcan a proteínas. No tienen capacidad de traducirse. La parte granulosa es donde se ensamblan las unidades ribosomales que están madurando. Y finalmente, en la matriz nucleolar, vamos a tener toda la red de fibras que van a participar o que van a formar parte de la organización del nucleolo. Nosotros habíamos visto cómo se iban o cuál era la composición de esos RNA de ribosomales, y lo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es el tamaño de esos RNA ribosomales. Más allá de la cantidad de nucleótidos que tienen, van a incorporar después proteínas. Esas unidades ribosomales se van a ensamblar dentro del nucleolo. Habíamos visto previamente también que teníamos 49 proteínas ribosomales en las unidades ribosomales eucariotas, y los distintos RNA es la que va a ser transportada luego por los poros nucleares. Simplemente para recordar las distintas unidades, cuál es el peso, para que tengan una idea de la magnitud y de por qué una histona podía pasar o podía atravesar el poro nuclear en una velocidad de 100 por minuto, mientras que las unidades ribosomales solamente van 3 por minuto atravesando esos poros nucleares. Y es básicamente por el tamaño. Si bien utilizan mecanismos similares, el tamaño de las unidades ribosomales hace que el transporte sea mucho más lento. La última simplemente es recordar que van a utilizar el mismo tipo de transporte, van a usar los mismos receptores, las mismas importinas para salir del núcleo, y las dos unidades ribosomales salen por separado, se ensamblan en el lado citosólico.